estuvimos hablando sobre colisiones. Estuvimos hablando que teníamos básicamente tres tipos de colisiones. Teníamos colisiones o choques elásticos donde la energía cinética antes y después de la colisión se conserva. Teníamos choques inelásticos o semi-inelásticos en los cuales decimos básicamente la premisa es que la energía final cinética, por ejemplo, es menor a la energía inicial, o sea, antes de la colisión. Y esto pasa debido a que existe alguna forma de disipación de energía del sistema en forma térmica o en forma de calor. Finalmente, teníamos una colisión completamente inelástica en la cual es un caso particular donde dos cuerpos chocan y estos dos cuerpos después de la colisión se mueven como uno solo. O sea, básicamente se mueven de forma acoplada. Entonces, comencemos ahora con un ejemplo puntual de lo que tiene que ver con colisiones elásticas. Entonces, lo fundamental acá es que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Acá es muy importante entonces entender esencialmente que, por ejemplo, en este caso donde tenemos dos masas, las cuales, por ejemplo, se pueden estar moviendo una hacia la otra o una de esas puede estar quieta y la otra se está moviendo, el todo es que colisionan. Lo importante acá es entender que se conserva la energía cinética. La energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. De esta manera, si escribimos esto en términos de ecuaciones, diríamos que tendríamos un medio de la masa de A por la velocidad de la partícula inicial al cuadrado más un medio de la masa de la partícula B por la velocidad de la partícula B inicial al cuadrado es igual a un medio de la masa de la partícula A por la velocidad de la partícula A final al cuadrado más un medio de la masa de la partícula B por la velocidad de la partícula B final al cuadrado. Muy bien, entonces esto sería conservación como tal de energía antes y después de la colisión. Ahora, podemos también tener entonces conservación, por ejemplo, de la cantidad de movimiento. Entonces, note que si no existen fuerzas externas, por ejemplo, durante la colisión o después de la colisión, que cambien la cantidad de movimiento, decimos que la cantidad de movimiento también debe conservarse. Entonces, por ende, decimos que la masa de A por la velocidad de A inicial más la masa de B por la velocidad de B inicial, este sería el momentum inicial, debe ser igual a la masa de A por la velocidad de A final más la masa de B por la velocidad de B final. Muy bien, entonces noten que acá tenemos en esta parte, esta ecuación de energía, esta es energía cinética inicial igual a energía cinética final, tal como lo escribimos acá. Y en esta segunda parte, entonces, quiero ser muy claro, y es que este término corresponde al momentum inicial y este término corresponde al momentum final después de la colisión. Entonces, acá tendríamos momentum inicial total del sistema y acá tendríamos momentum final total del sistema. Muy bien, ahora tomemos un caso particular. Entonces, el caso particular que vamos a tomar para simplificar los cálculos que vamos a hacer y extender esencialmente nuestro entendimiento de colisiones elásticas es el siguiente. Consideremos por simplicidad que la velocidad inicial de la partícula B es igual a cero. Y entonces decimos, esta partícula está quieta y esta partícula, por ejemplo, se está moviendo hacia esta, colisionan y después de la colisión, entonces me interesa saber algo como tal de este sistema. Asumamos lo siguiente, asumamos que conocemos la velocidad inicial de la partícula A, es una cantidad conocida, y que también conocemos la masa de la partícula A y la masa de la partícula B. ¿Ok? Son cantidades conocidas. Entonces, ahora deseamos, por ejemplo, en este sistema, conocer cuál sería la velocidad final de la partícula A y la velocidad final de la partícula B. Supongamos que estas son nuestras incógnitas, ¿no es cierto?, en este problema. Muy bien, entonces note que la ventaja que tenemos como tal hacer esta velocidad inicial igual a cero es que ya podemos simplificar como tal, ya tenemos un parámetro conocido que
entonces va a simplificar los cálculos, dado que entonces esta velocidad acá inicial de v en este término va a desaparecer, dado que es 0 e igual en el término de conservación de momento. De esta manera es simple, entonces si enumeramos estas ecuaciones, decir que mi ecuación de conservación de energía, todos los términos de un medio se van a cancelar y por ende, entonces haciendo una pequeña factorización, que es fácil como tal que ustedes lo vean, entonces voy a obtener de la ecuación de conservación de energía, si factorizo la masa, básicamente esta masa la paso al otro lado y entonces esto que va acá como 0, voy a tener que esto va a ser masa de A, va a quedar factor acá, mire velocidad inicial de A al cuadrado, velocidad de A, perdón, inicial al cuadrado, menos velocidad, pasé este término al otro lado, de A final al cuadrado. Y acá me queda que esto es igual a la masa de B por la velocidad de B final al cuadrado. Esto se obtiene de la ecuación de conservación de energía. Ahora, de la ecuación de conservación de momento, obtenemos lo siguiente. Entonces, note que hago un cálculo similar y me va a quedar la masa de A. Voy a obtener velocidad de A inicial menos velocidad de A final es igual a la masa de B por la velocidad de B final. Entonces, por ejemplo, podemos sustituir, podemos tomar esta expresión, ¿no es cierto? O podemos dividir, por ejemplo, estas dos ecuaciones y es muy sencillo. Entonces, darse cuenta que si dividimos esto es una diferencia de cuadrados, entonces el término esencialmente negativo en esta diferencia de cuadrados se va a cancelar con el término negativo de esta expresión al dividir las dos ecuaciones, masa de B se va a cancelar con un cuadrado y finalmente entonces obtengo acá una ecuación más sencilla en la cual me queda que esto va a ser masa de A, haciendo el procedimiento algebraico, es velocidad de A inicial más velocidad de A final es igual entonces a la velocidad final de B. Entonces acá hay una pequeña corrección y es que se cancela también la masa de A. Entonces corrijamos esto. Entonces acá también debemos quitar la masa de A. Pequeña corrección acá algebraica. Y al cancelar solamente me queda que este término es igual a la velocidad de B final. Muy bien. Entonces note que ahora tengo esta expresión para la velocidad de B final. Y me puedo devolver entonces a mi ecuación número 2 de momentum y reemplazar esta expresión. Entonces, cuando tomo esta ecuación y la reemplazo en este término de conservación de momentum, me va a quedar masa de A, factor de velocidad de A, inicial menos más velocidad de A final, es igual a la masa de B por la velocidad final de B. Pero la velocidad final de B ya sé que es la velocidad inicial de A más la velocidad de A final. Acá, por consistencia, también cambiamos un momentito esta notación. Tenemos que realmente esto es velocidad de A. Entonces es velocidad de A inicial. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Note que acá es sencillo, entonces, despejar la velocidad final de A en términos de la velocidad inicial, dado que la velocidad inicial es un parámetro conocido. Entonces, note que acá podemos tomar este término, que va a estar negativo, y lo puedo pasar al otro lado, y el término que acompaña a la velocidad final, esencialmente a la velocidad inicial de A, lo puedo pasar acá a este lado. Entonces voy a obtener masa de A, velocidad de A inicial, este término que va a ir acá con masa de B, va a pasar como menos masa de B, velocidad de A inicial, igual, y entonces acá me queda este término que va a ser masa de B por velocidad de A final, y este término de acá pasa al otro lado positivo, entonces va a ser masa de A por la velocidad de A final. Puedo factorizar acá la velocidad final, acá puedo factorizar la velocidad inicial
Y entonces ya es un procedimiento muy sencillo. Me va a quedar que la velocidad de A final va a ser igual a, entonces factorizando, esto va a quedar como velocidad de A inicial, factor de, hagamos este paréntesis un poco mejor, va a ser factor de la diferencia entre la masa de A y la masa de B sobre la suma como tal de las masas. Masa de A más masa de B. Muy bien, entonces note que hemos podido encontrar una expresión entonces para la velocidad final de A en términos de los parámetros conocidos, que son las masas de A, de B y la velocidad inicial de A, como lo dijimos anteriormente. Si ahora hacemos una factorización similar, dado que ya tenemos una expresión para la velocidad final de B en términos de la velocidad final de A y la velocidad inicial, es muy sencillo, entonces por favor verifíquenlo, darse cuenta que la velocidad final de B, que era lo que queríamos encontrar también, va a ser igual a 2 veces, me va a quedar un término que es 2 veces, la masa de A sobre masa de A más masa de B por la velocidad de A inicial. Esta parte, entonces, que lo voy a colocar en un rectángulo rojo para que se acuerden, la voy a dejar esencialmente como procedimiento sugerido para que ustedes ejerciten un poco su álgebra y lleguen y comprueben que este resultado en efecto es correcto. Muchas gracias y hasta un próximo video.